edición de Costa Rica Noticias con información nacional, internacional, deportiva y mucho más para que usted no se pierda detalle durante la próxima hora de programación. Les recordamos que estamos en vivo por la señal de 13 Costa Rica Televisión, por 101.5 FM de Radio Nacional y también a través de todas nuestras redes sociales. Usted ya conoce, pero puede ver acá en la parte inferior de nuestra pantalla, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. En cada una de ellas se encontrará la señal en vivo, así como información relevante de este lunes 20 de septiembre, con muchísima información, pero primero haciendo un repaso por nuestros titulares. Por la caja no atrajo a la cantidad de personas que se esperaba, pero entidad sale en busca de más brazos para inmunizar contra la COVID. Asesinato de joven en Chacarita el jueves anterior podría calificarse como un supuesto femicidio. La erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, de las Islas Canarias, obliga a la evacuación de 1.300 personas, pero la cifra podría subir a 10.000. Kenny Cunningham se metió en la historia del fútbol costarricense al anotar el sábado el gol 40.000 del campeonato nacional desde 1921. En punto de este mediodía vamos con el detalle de las informaciones. Es que con una participación constante, aunque no con la afluencia que se esperaba, así transcurrió el primer fin de semana del vacunatón contra la COVID-19 promovido por la Caja Costarricense del Seguro Social. La entidad apostó por todo tipo de mecanismos para poder inmunizar a la mayor cantidad de personas posibles, desde autovacunatorios hasta visitas casa por casa. La vacunatón se llevó a cabo en todo el país durante este fin de semana. No obstante, mientras que en algunos lugares la afluencia fue constante, en otros nunca calentó. Por esta razón, las autoridades piden a la población acercarse y aplicarse su primer dosis. En el Valle Central la participación fue positiva. Alajuela, Heredia y San José reportaron un movimiento importante de personas, pero no el esperado por las autoridades de la Caja. Y en fin, hay una gran cantidad de colaboradores. Este es un esfuerzo todo país para vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Pero nosotros tenemos capacidad de vacunar a mucho más gente de la que ha llegado hasta el momento. Y por eso aprovecho para hacer el llamado a que la gente salga a vacunarse. Mientras que el mayor problema se dio en las zonas más alejadas. Por ejemplo, el área de salud de Talamanca disponía de 5.000 dosis. Sin embargo, este primer fin de semana del vacunatón, el ambiente fue muy frío. Las personas no estaban llegando a vacunarse. Lo mismo se repitió en Guapiles y Valle La Estrella. Por esta razón, los funcionarios tomaron vehículos oficiales e incluso motocicletas para visitar casa por casa y llegar a más población. Y quería contarles que de darse las 7:30 de la noche, aún nuestros compañeros del área de salud de Guapiles se encuentran vacunando en las comunidades de la Rita de Guapiles y sectores aledaños, iluminándose inclusive con las luces de sus celulares, con la luz que hay en el alumbrado público. Y esto demuestra el gran esfuerzo y la necesidad que tenemos de que las personas se vacunen. Por su parte, en el Pacífico se visitó comercios, pulperías y sodas. Además, se llegó a comunidades alejadas para vacunar en la puerta de las casas a las personas con tal de lograr la deseada inmunidad de rebaño. Sin embargo, este trabajo no se detiene. Esta semana la Caja Costarricense del Seguro Social continúa con la vacunación masiva de primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19 para las personas mayores de 18 años. Los vacunatorios están habilitados de 8 de la mañana a 7 de la noche desde este lunes 20 al viernes 24 de septiembre y hasta las 8 de la noche el sábado 25 y el domingo 26. Todas las personas de más de 18 años con y sin factores de riesgo se pueden vacunar, solo requieren tener sus datos actualizados en algunas de las 105 áreas de salud de la Caja. Recuerde que todas las áreas de salud tienen diferentes puntos de vacunación, algunos están en establecimientos de la Caja y otros son extramuros, como en centros comerciales, templos, universidades, carreteras, autovac, vacumóvil y visitas a casas.
Y vacunar a la población migrante que vive en nuestro país, tanto quienes están en condición migratoria regular como irregular, es un acierto para aplacar los efectos de la COVID-19. Así lo asegura el epidemiólogo Juan José Romero. Por otra parte, la ONU felicitó a Costa Rica por esta decisión. Costa Rica tomó la decisión de vacunar a la población migrante en condición irregular, siempre y cuando estas personas demuestren un arraigo con el territorio nacional. ¿Y cómo podrán comprobar esto los extranjeros? La Comisión de Vacunación determinó algunos ejemplos, como estar incluido en la ficha familiar del EDUS, tener registro de hijos inscritos en centros educativos, nota del lugar donde trabaja con periodo de tiempo laborado, o el registro de propiedades a nivel nacional. Para cualquiera de los casos anteriores, si la persona no ha utilizado previamente los servicios de la caja, debe realizar el debido proceso de identificación en las oficinas de validación de derechos y registros médicos en el área de salud correspondiente y posteriormente pasar al vacunatorio. Además, recuerdan que la condición de aseguramiento no es un requisito para la vacunación. Para expertos en salud pública, esta decisión es un acierto para aplacar los efectos negativos de la COVID-19 en nuestro país. La vacunación en ellos se vuelve fundamental si queremos cubrir realmente la mayor cantidad de población habitante en Costa Rica vacunada contra la COVID-19. Será la única forma en la que podamos realmente tratar de aplacar los efectos negativos que esta enfermedad está teniendo en nuestro país. Ha sido un gran paso. Yo particularmente he abogado por esta vacunación en esta población y me alegro mucho de que se haya logrado definir la metodología y las estrategias para vacunar a esta población. Por su parte, Naciones Unidas felicitó a Costa Rica por este paso a favor de los derechos humanos de las personas en condición irregular. Pero esta decisión no es solamente lo correcto, sino también lo más inteligente que podemos hacer para protegernos a todas y todos. Antes de esta autorización, datos de la Caja Costarricense del Seguro Social mostraban que al 16 de septiembre se habían aplicado 408.454 dosis de la vacuna contra la COVID-19 a personas extranjeras. Muchas de ellas nicaragüenses, venezolanas, colombianas, estadounidenses, salvadoreñas, chinas, panameñas, hondureñas, peruanas y cubanas, que figuran entre las más de 23 nacionalidades de migrantes que ya han sido inoculadas contra la COVID en nuestro país. Y a las 12:07 le contamos cómo se encuentra el tránsito en nuestro país gracias a la señal de cámaras de LCR.com. Ustedes pueden observar el sector de la Ruta 3 en el Paseo de las Flores con vista al sur. Ahí hay bastante fluidez vehicular, tanto para quienes buscan ingresar como salir de Heredia. Así que eso son buenas noticias para el Cantón de las Flores. Por otro lado, la rotonda de la Bandera, como es un poco más habitual debido a los trabajos que se generan en esta zona, hay un poco más de vehículos detenidos, así que tendrá que tener paciencia si debe transitar hacia San Pedro o Curridabat, también a Calle Blancos, porque está bastante congestionado en esta zona. Recuerde que para este lunes no circulan las placas 1 y 2. Ahora nos trasladamos a Desamparados, el sector del cruce con vista hacia el sur. Ahí se ve también un poco más de vehículos en la zona. Así que si usted debe ingresar a Desamparados, tome las medidas del caso porque podría estarse generando algunas trabas para ingresar. Por último, el sector del Registro Nacional con vista al oeste. Ahí se ve un poco menos de vehículos en esta zona. Así que si usted debe transitar por Curridabat, está un poco más aliviado el tráfico para que lo tome en cuenta. Y hacemos nuestra primera pausa, pero les adelantamos que el asesinato de Yailin Quesada, ocurrido jueves anterior en Chacarita de Punta Arenas, podría calificarse como un presunto femicidio según el INAMU. ¿Cuál es la razón? Se los contamos al volver del siguiente corte comercial. Ya lo decidí, mecánica automotriz es lo mío.
El INA tiene programas de alta tecnología que te permitirán ingresar exitosamente al mundo del trabajo. Gracias al INA, a mí se me abrió las puertas para trabajar en RITEVE. En el INA las mujeres somos tecnología e innovación. Para más información, www.ina.ac.cr. Yo tengo una enfermedad crónica y prefiero estar bien en mi casa que en una sala de emergencias. Por eso me mantengo bien, tomo mi tratamiento completo, voy a mis citas médicas y estoy atenta a mis síntomas. Si usted también tiene una enfermedad crónica, cuídese. El uso adecuado de los servicios de emergencias nos beneficia a todos. Raxa Crear Empresa me permite inscribir una nueva empresa de manera fácil y oficial. Inicie su propio sueño ya, con Raxa Crear Empresa. Raxa, hagamos el futuro juntos. Desde los 18 años empecé a cotizar para la caja. Nunca imaginé necesitar una pensión tan pronto, pero el 10 de agosto de 2020 mi vida cambió. Soy Alex Rojas, tengo 25 años. Haber cotizado para la caja me dio derecho a la pensión, que hoy me permite continuar con mi vida. Cotizar al IBM hace la diferencia. Los niños y niñas son creativos y exploradores. Evite intoxicaciones, no deje medicamentos ni químicos a su alcance. Ahora que están más en casa, evitar los riesgos es su responsabilidad. PANI y Gobierno de la República. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y a las 12:11 le contamos cómo se encuentra la divisa norteamericana para este inicio de semana. La compra se ubica en 619 colones con 94 céntimos, mientras que la venta está en 626 colones con 87 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Continuamos con las informaciones. Es que la COVID-19 ha venido ganando terreno en nuestro país. En las últimas semanas, los nuevos casos y fallecimientos diarios han mostrado un incremento. No obstante, las autoridades han intentado controlar la pandemia mediante restricciones sanitarias y la vacunación masiva contra el SARS-CoV-2. ¿Cuándo se reflejarán estas acciones en las cifras? Para conversar al respecto nos acompaña vía remota don Gilbert Brenes, quien es demógrafo y director del Centro Centroamericano de la Población de la Universidad de Costa Rica. Muy buenas tardes, don Gilbert, y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Nada más para aclarar, ya no soy el director del CCP, por si acaso. Bueno, pero sí es funcionario. Pero sí, claro que sí. Muchas gracias, don Gilbert, por habernos acompañado. Precisamente, tal vez para iniciar con esta entrevista, si vemos el contexto actual que vive Costa Rica, ¿qué tan mal o bien nos encontramos en el manejo de la pandemia si vemos cifras generales? En general, lo que ha pasado prácticamente en el último mes y medio es una historia triste, porque en realidad estamos pasando por una ola muy fuerte que ha afectado mucho en la saturación de los servicios hospitalarios, ha afectado mucho nuevamente en el aumento en las defunciones al llegar a niveles que no habíamos observado prácticamente desde el inicio de la epidemia. Costa Rica en realidad todavía está sintiendo ese efecto de lo que podríamos llamar como la tercera ola fuerte que ha estado viviendo Costa Rica y que se da por distintas razones, y muchos de los epidemiólogos y expertos coinciden que es por el nuevo, o sea, la llegada de la variante Delta, así como por el cansancio de la población y el relajamiento de algunas medidas por parte de los ciudadanos. Ahora, precisamente, hablaba usted, don Gilbert, de las medidas y el relajamiento. ¿Qué medidas deberá seguir aplicando el gobierno para contener la pandemia mientras logramos esa añorada inmunidad de rebaño? Porque la semana pasada se anunciaron más debido a la saturación hospitalaria que estábamos viendo. Sí, nosotros creemos que desde el principio de la pandemia, las orientaciones que han dado tanto los organismos internacionales como el Ministerio de Salud han ido por las medidas esperables. O sea, nosotros tenemos que seguir
con buenos hábitos de higiene, seguir lavándonos las manos como se debe, tratar de mantenernos sobre todo en nuestras burbujas para minimizar el contagio, seguir utilizando mascarilla y sobre todo yo creo que ahora es el reto y estamos más bien ahora ya para hablar de las buenas noticias en el contexto ideal en el que ya han llegado suficientes vacunas a Costa Rica y quizá lo importante es que se mantengan las campañas de vacunación que han caracterizado al país, sobre todo durante los últimos 2 meses, y que las personas que no se hayan vacunado vayan a vacunarse para ayudar a llegar a esa inmunidad de rebaño, sin dejar de lado el distanciamiento, el uso de las mascarillas, la higiene y las otras medidas ya conocidas. ¿Será necesario, don Gilbert, aplicar más restricciones vehiculares? Ya en la semana anterior nos aplicaron más. ¿Será necesario ver más restricciones o incluso cierres, como habíamos visto, de llegar a un colapso hospitalario en el que estamos cerca? Uno de los datos más llamativos que empezó a surgir a mediados de la semana pasada y que es el que estamos utilizando para las proyecciones en el CCP es que ya hay evidencia de que la tasa R ya está por debajo de 1 y que podría mantenerse por debajo de 1 por unos días o semanas, precisamente porque ese mismo patrón se ha observado en otros países. Así que nosotros creemos que posiblemente ya llegamos o estamos ya muy cerca del pico de la 4ª ola y de que más bien el número de casos va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Bueno, en parte por la ampliación en los horarios para la vacunación, los vacunatones que se han venido intentando desde hace mes y medio y prácticamente también el ir a la vacunación casa por casa. Y yo creo que ese contexto del aumento en la cobertura de la vacunación está coincidiendo con precisamente las nuevas medidas restrictivas que planteó el gobierno durante estas 2 semanas. Hay que recordar que el cambio en el horario de la restricción vehicular y el regreso a las restricciones de placas, el gobierno solo las planteó por las últimas 2 semanas de septiembre, pero nosotros creemos que ese contexto está coincidiendo con un incremento en la cobertura de la vacunación que posiblemente va a ayudar a que el número de casos diarios descienda, sobre todo durante el mes de octubre, y eso va a ayudar a que posiblemente tal vez dentro de un mes las restricciones vuelvan a ser más laxas o más relajadas. Bueno, eso quiere decir que lo que usted nos dice, don Gilbert, son buenas noticias, porque que ya estemos abajo del 1 de la tasa de reproducción, eso quiere decir que 100 personas se están contagiando menos de 100 personas. Eso son buenas noticias, pero no podemos confiarnos, ¿verdad? Porque eso ha sido parte de los problemas que hemos tenido con olas anteriores. Definitivamente nosotros no podemos dejar como lo mencioné al principio, los buenos hábitos de higiene, lavarse las manos, el usar las mascarillas, el mantenernos en las burbujas. Por más de que la tasa R disminuya y el número de casos empiece a disminuir, eso no quiere decir que la epidemia ha terminado. Y lo que se ha venido observando prácticamente en todo el mundo es que aunque haya vacunación todavía vamos a tener ciertas olas, ojalá más pequeñas que las que hemos experimentado durante este año, pero vamos a seguir teniendo olas y eso lo que implica es que nos tenemos que seguir cuidando, no nos tenemos que relajar para seguir protegiendo al resto de nuestros conciudadanos, porque recordemos que la vacunación, el uso de mascarillas, el uso de lavado de manos no es solo para protegernos nosotros, es para ser solidarios con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, para que todos nos protejamos entre todos. Ahora, don Gilbert, si lo vemos desde otra perspectiva, ¿cómo ha afectado la pandemia a la demografía en nuestro país? Por ejemplo, los nacimientos y fallecimientos. Lo de los nacimientos todavía está por verse. Nosotros en el CCP estábamos observando que el fuerte descenso de la fecundidad que se observó durante el 2020 posiblemente esté asociado con la situación económica tan precaria que ha tenido Costa Rica prácticamente desde el 2016. Y eso hace que las personas costarricenses
piensen que si no tienen los recursos suficientes para tener hijos, pues entonces los podrían posponer o tener menos hijos. Y creo que aquí en la pandemia van a haber dos fuerzas en términos de la fecundidad, entre el haber estado en la casa, entonces mayor exposición para tener relaciones sexuales entre las parejas, pero también la preocupación de cómo está la situación económica, y eso puede llevar a que todavía el número de nacimientos siga decreciendo. Y en términos del número de defunciones, durante el 2020 en realidad la sociedad costarricense fue muy exitosa en controlar la epidemia, al menos durante el primer semestre del 2020. Más bien hubo menos defunciones de las que se esperaban, pero ya a partir de junio, julio del 2020, las defunciones empezaron a crecer bastante. Cuando comparamos el 2019 con el 2020, se veía una reducción de la esperanza de vida muy pequeña, pero ya cuando se toman en cuenta los nuevos datos del 2021, ya se está observando que la pandemia sí va a tener un efecto fuerte, posiblemente temporal, pero fuerte en la tendencia creciente que teníamos en la esperanza de vida. En otras palabras, la esperanza de vida en Costa Rica venía creciendo, pero por efectos de la pandemia vamos a tener una reducción temporal. Para finalizar, don Gilbert, esta pregunta se la hacen muchas personas. ¿Cuándo tardará el país en recuperarse y volver a la normalidad? ¿O ya después de la pandemia esto será imposible conocer la antigua normalidad que vivíamos todos? Yo creo que es muy difícil. Nosotros los estadísticos podríamos aplicar una gran cantidad, ya no voy a hablar como demógrafo, sino como estadístico. Yo creo que podríamos aplicar un montón de técnicas estadísticas de proyección, también técnicas demográficas de proyección, pero aún así todavía es muy difícil saber qué es lo que va a ser la nueva normalidad. Yo soy optimista, yo creo que en algún momento en el futuro vamos a regresar a las condiciones favorables que teníamos, pero que eso puede llevar tiempo por dos razones. En realidad por tres razones, porque no sabemos en qué momento es que la cobertura de la vacunación va realmente a controlar la epidemia, o si esta va a ser endémica, porque también las malas condiciones económicas derivadas de la pandemia pueden ser que todavía afecten a la población costarricense por un par de años más, o tal vez un poco de años más, y también porque no sabemos cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo de los sobrevivientes de COVID, y posiblemente vamos a tener un aumento temporal en la prevalencia de la discapacidad entre aquellas personas que tuvieron COVID, no fallecieron, gracias a Dios, o sea, afortunadamente, pero que podrían tener consecuencias a mediano y largo plazo. Así que en realidad no sabemos, podríamos crear un montón de escenarios, pero es difícil en estos momentos saber con certeza cuáles van a ser esos escenarios. Muchísimas gracias, don Gilbert, por habernos acompañado y darnos parte de estas buenas noticias, pero eso sí, sin descuidarnos para continuar en esta lucha contra la COVID-19. Estamos para servirles, gracias. Conversábamos con don Gilbert Brenes, quien es demógrafo y funcionario del Centro Centroamericano de la Población de la Universidad de Costa Rica, y nos daba un panorama de qué es o cómo está viviendo el país la COVID-19, esta pandemia, que como ya lo mencionaba, estamos en un momento en que los casos pueden ir bajando y ver buenas noticias para nuestro país. Sin embargo, hay que mantenernos alerta y no bajar la guardia, ese es el llamado a las autoridades, y aprovechar a vacunarse en el vacunatón quienes no lo han hecho en su primera dosis. Y cambiamos de tema, y es que la aprobación de la ley del femicidio ampliado en agosto anterior permitirá recabar pruebas para catalogar el asesinato de Yailin Quesada como un presunto femicidio. Así lo indicó el INAMU en referencia a la muerte de la joven de 18 años el jueves anterior en Chacarita de Punta Arenas. Quesada fue asesinada por un hombre de 52 años quien se quitó la vida después, según informó el OIJ. La ley para establecer la figura del femicidio ampliado, aprobada y firmada en agosto anterior, permite recabar pruebas para clasificar el asesinato de Yailin Quesada, una joven de 18 años que murió en manos de Eric Lobo Murillo, de 51 años, como un presunto femicidio. La muerte de Yailin Quesada ocurrió en unas cabinas de Chacarita de Punta Arenas el jueves anterior. Sin embargo, el hombre se quitó la vida luego del hecho, según informó el organismo de investigación judicial. El Instituto Nacional de las Mujeres ha recibido la lamentable noticia de la muerte de Yailin Quesada, una joven de 18 años
que fue asesinada a manos aparentemente de su pareja sentimental, quien le llevaba 34 años. Ya en este 2021, Costa Rica cuenta con una legislación que permite recabar prueba para catalogar esta muerte como un presunto femicidio. Las relaciones desiguales que vulneran a las mujeres, sobre todo a las mujeres jóvenes que no han terminado un proyecto de vida, las pone en un riesgo incluso de recibir violencia de género, es decir, violencia por su condición de ser mujer. La ley que establece el femicidio ampliado fue firmada por el Poder Ejecutivo el pasado 23 de agosto y permite que en casos como el de Yailin Quesada puedan ser considerados como un femicidio, contrario a lo ocurrido anteriormente, que si no se demostraba que había un matrimonio o una unión de hecho entre la víctima y el asesino no podía ser considerado como un femicidio, sino simplemente como un homicidio. La nueva ley establece, por ejemplo, que se impondrá una pena de prisión de 20 a 35 años cuando la persona autora se haya aprovechado una relación o vínculo de confianza, amistad, parentesco, autoridad o de una relación de poder que tuviera con la mujer víctima, o bien cuando el hecho hubiera ocurrido dentro de las relaciones familiares de consanguinidad o afinidad hasta tercer grado, sea que vivieran o no bajo el mismo techo. El Observatorio de Género del Poder Judicial registró 27 muertes violentas contra mujeres hasta el 21 de julio de este año. Son 4 femicidios y 2 que aún no han sido clasificados. Y un brote de coronavirus en 40 de los trabajadores de la empresa Check, encargada de la ampliación de la Ruta 32, provocó la paralización de las obras durante 2 semanas. La afectación del virus en las cuadrillas impactó principalmente los trabajos que se desarrollan entre el sector de Pocora y Siquirres, según confirmó la unidad ejecutora de la Ruta 32. Sin embargo, la misma entidad confirmó que ya reanudaron las obras. Los trabajos de ampliación de la Ruta 32 estuvieron en stand-by durante 2 semanas, luego de que un brote de coronavirus en 40 de los trabajadores de la empresa china Check llevó a los encargados a tomar la decisión de paralizar las obras. Así consta en una respuesta que envió el gerente de la unidad ejecutora de la Ruta 32, Kenneth Solano, al despacho de la diputada Yorleni León. La legisladora pidió explicaciones al Ministerio de Obras Públicas y Transporte luego de recibir denuncias ciudadanas al respecto. La unidad ejecutora confirmó que la pausa se realizó desde el pasado 23 de agosto hasta el 3 de septiembre, específicamente en el sector de Pocora Siquirres. Sin embargo, en el resto del proyecto las obras siguieron con normalidad. La situación fue debidamente documentada para aplicar lo que el contrato establezca en este caso. De hecho, este lunes el ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez, fue citado a la Comisión Especial de la provincia de Limón para brindar explicaciones sobre el avance de las obras en la Ruta 32. Las obras de ampliación sobre esta carretera iniciaron en el 2017 y hasta el momento llevan un 47% de avance. Y el presidente de la República, Carlos Alvarado, viajó a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Alvarado estará en esta ciudad desde el lunes 20 de septiembre, desde hoy hasta el próximo jueves, cuando regresará al país. Durante su estancia, el mandatario estará presente en distintos foros y sostendrá encuentros bilaterales con diplomáticos de la Liga Árabe, Austria, Croacia, Barbados, Kosovo, Colombia, Panamá y con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Este martes 21 de septiembre, Alvarado realizará una intervención en el Pleno de la Asamblea de las Naciones Unidas número 76 y se reunirá con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Y cambiamos de tema, y es que se estima que al menos 3 de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre los 5 y 19 años tienen sobrepeso en América Latina y el Caribe. Así lo reveló el informe de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, quienes además estiman que un 7.5% de menores de 5 años de esta región viven con sobrepeso. Esto representa cerca de 4 millones de niños y niñas. En la región, ese grupo supera el porcentaje promedio a nivel mundial, que es de 5.7%.
Aunque el problema de la obesidad infantil ya se venía observando en América desde hace años, la pandemia agravó la situación por la falta de movimiento en los niños. En América Latina y el Caribe, según el estudio realizado por la UNICEF y el Banco Mundial, las principales causas de sobrepeso y obesidad en la niñez son el consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, las cuales son de fácil acceso, bajo costo y alta promoción en medios masivos. Hoy más que nunca, es importante proteger a nuestros niños y niñas, ayudándoles a prevenir el sobrepeso y la obesidad, para que crezcan sanos y activos con un sistema inmunológico fuerte para defenderlos de infecciones tales que el COVID-19. Lo primero que podemos hacer para proteger a nuestros niños y niñas es evitar que coman comida chatarra. La comida chatarra simplemente no es comida. Tiene muy pocos nutrientes, vitaminas, minerales, fibras, casi nada. Y tiene mucha grasa o mucho azúcar, que en grande cantidad son veneno para nuestro cuerpo. Hay que evitar que nuestros hijos tomen refresco. Hay que ayudarles para que se acostumbren a tomar agua. Y hay que evitar que coman comida rápida. Hay que ayudarles para que coman más frutas y verduras. Con el acceso limitado a una alimentación saludable y una menor capacidad adquisitiva, la situación agravó en los últimos meses por la pandemia del COVID-19. Durante las crisis económicas, tal como la coyuntura que estamos viviendo en estos momentos, las familias con niños y niñas tienden a ser uno de los grupos más afectados y vulnerables. Esto debido principalmente a que las familias con niños tienden a tener gastos superiores a las familias sin niños. Las afectaciones vienen también por los cambios en las condiciones laborales de los padres, madres, cuidadores y también por la reducción del ingreso familiar, lo cual puede implicar reducciones en inversiones que son muy importantes para la infancia y la adolescencia, tales como su nutrición, higiene, salud, educación y cuidado. De hecho, UNICEF prevé un potencial aumento de la pobreza infantil si este grupo vulnerable no es atendido adecuada y oportunamente. México ha tomado importantes decisiones políticas para prevenir a su población sobre los ingredientes con que cuentan los productos alimenticios, una alternativa para paliar la crisis de obesidad que también se implementa en otros países pese a la resistencia del sector productivo. Desde el 2014 se estableció en México un etiquetado frontal como parte de una campaña para prevenir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. También ahora se ha establecido en Perú y que también se va a establecer en Uruguay y que el propio ministro de Salud de Argentina ha anunciado recientemente que se establecerá también en su país, ¿no? Ese es un etiquetado basado realmente en la evidencia científica y que es entendido por los consumidores, incluso por los niños. En Costa Rica, varios profesionales de nutrición han observado un incremento en los casos de obesidad. Los menores de edad son ahora sus nuevos consultantes por falta de una dieta adecuada. En Costa Rica hay un incremento importante en lo que es el sobrepeso y la obesidad. Esto debido por la pandemia, que ha causado todavía más sedentarismo en los niños, sin dejar de lado el consumo excesivo de lo que es alimentos altos en sodio, altos en azúcar, altos en grasas saturadas y en calorías. La nutricionista agregó que hoy los niños se enfrentan a enfermedades que antes solo se observaban en adultos como la presión alta o la diabetes. La región requiere reforzar políticas urgentes para mejorar la calidad de vida de los menores de edad. Los representantes de UNICEF y profesionales en nutrición hacen un llamado a los países de la región para tomar acción pública y privada sobre el sobrepeso en menores. Pero no olvidemos que estos ajustes en la dieta o cambios en los hábitos alimenticios son decisiones que empiezan en casa. Y 5 partidos políticos eligieron las candidaturas a diputados y diputadas, así como la presidencia para las próximas elecciones. Entre esas ratificaciones, Otto Guevara aspirará por ser diputado de San José de la agrupación Unión Liberal y la economista Sofía Guillén también por esa provincia, pero por el Frente Amplio. El fin de semana 5 partidos políticos definieron las candidaturas a diputados y diputadas, así como quienes aspirarán a la presidencia para las elecciones de febrero próximo. Las agrupaciones Progreso Social Democrático, Integración Nacional, Encuentro Nacional, Unión Liberal y Frente Amplio realizaron asambleas nacionales y provinciales con ese fin.
Entre los aspirantes ratificados o electos de algunas de esas agrupaciones se encuentran Otto Guevara por el primer lugar por San José y por el Partido Unión Liberal. Es la tercera ocasión que el ex candidato presidencial buscará ocupar una curul en el Congreso. Además, Federico Malavasi fue ratificado como candidato presidencial por dicho partido. También había sido diputado por el Movimiento Libertario, agrupación condenada por estafa al Tribunal Supremo de Elecciones. La economista Sofía Guillén, por su parte, fue electa por primer lugar en San José, del partido Frente Amplio. La joven fue una de las férreas oponentes al Plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocido como Plan Fiscal. Da la oportunidad de refrescar con ideas, de refrescar con rostros, de ponerle también un motor nuevo, ¿verdad? Un motor diferente, un relevo generacional. Creo que demuestra que existen diferentes personas a lo largo del territorio nacional dispuestas a involucrarse en la política para transformarla. Estamos en contra de hacer más grande el Estado. Entonces nosotros vamos a hacer un bloque para evitar que el Estado siga creciendo a través de nuevas entidades públicas. Todo lo contrario, vamos a ver de qué manera logramos achicarlo. Ya hemos venido hablando de ciertas entidades que hay que cerrar en un muy corto plazo. Una de ellas es CNP, abrir el monopolio de fabricación de alcohol etílico, vender la Fábrica Nacional de Licores. Esa es una básica, pero está cerrar IFAM, cerrar Infocop. Por el Partido Integración Nacional del actual diputado Walter Muñoz, fue electo por el primer lugar por Alajuela Célimo Guido, el líder del movimiento Rescate Nacional, que ha organizado protestas en el pasado en media pandemia ante su oposición al acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. La agrupación Progreso Social Democrático, por su parte, ratificó a la periodista Pilar Cisneros como primer lugar por San José y a Rodrigo Chávez como aspirante a la presidencia de la República, quien fue sancionado por acoso sexual mientras estuvo en el Banco Mundial. La mayoría de diputaciones se mueven en este sentido, en traer viejos conocidos de la política nacional, antiguos diputados como lo es Soto Guevara, figuras también que tienen cierta importancia, que han tenido cierta importancia para lo que son los movimientos sociales, como Sofía Guillén, como Célimo Guido, todo esto, ¿verdad? Para traer, digamos, lo que es mediatización, se podría decir, o para intentar posicionar a los partidos. Vemos que uno de los principales retos de los partidos es, y más para los candidatos a diputados, es lograr posicionarse, lograr distinguirse. El fin de semana próximo, agrupaciones como Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Liberal Progresista tendrán sus asambleas para definir las papeletas a diputados y diputadas, así como ratificar sus fórmulas presidenciales. Y atentos a estas imágenes, corresponden a una espectacular erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma, en Canarias. Hacemos una pausa y vamos con el detalle. Ser agricultora me llena de mucho orgullo. Mi familia y yo principalmente producimos arroz. Junto a otros productores aprovechamos la tecnología para que usted pueda comprar productos rurales de muy alta calidad. Mi nombre es Eraida Alvarado Mora, soy una pequeña agricultora orgullosa de la zona rural. Encuentre la lista de productores en www.inder.go.cr y en el Facebook Mercado Rural CR. Apoyemos a los productores rurales. Un mensaje del Instituto de Desarrollo Rural. Hola, ¿qué tal? Llegó septiembre de 2021 y con ello la conmemoración de los 200 años de independencia de Costa Rica, fecha muy importante para reflexionar sobre el proceso histórico que siguió nuestro país hasta convertirse en la nación que tenemos hoy, sobre esos mitos y realidades que hay en torno al proceso independentista y sobre todo en aquellos factores que siguieron adelante después de la independencia que nos consolidaron como la nación que somos hoy. Esto con el fin de construir la Costa Rica que queremos para el presente y sobre todo para el futuro. ¿Quién iba a pensar que en octubre del 2019 íbamos a tener nuestro último paseo como familia? Ahora estos momentos que vivimos los atesoro profundamente. Alex murió a los 33 años. Gracias a que cotizó para la caja, mis hijos y yo quedamos protegidos y hemos salido adelante. Cotizar al IBM hace la diferencia.
Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Raxa 1311 es la línea telefónica de Raxa que me ahorra tiempo haciendo trámites estatales. Llame ya al 1311. Raxa, hagamos el futuro juntos. Y en el ámbito internacional, el volcán Cumbre Vieja de la isla española de La Palma, en el archipiélago canario, entró en erupción este domingo tras días de intensa vigilancia debido a su actividad sísmica. Erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de España, La Palma. Ubicado en el archipiélago canario, el volcán entró en erupción el domingo y escupió grandes columnas de humo, ceniza y lava. El gobierno evacuó unas 1.300 personas de zonas habitadas cercanas al volcán y declararon alerta máxima. Se prevé que en total entre 5.000 y 10.000 personas sean evacuadas en varios municipios y alojadas en refugios. Se espera que la lava del Cumbre Vieja, situado en el centro de la isla, descienda hacia las costas del suroeste y desemboque en el mar. Debería transitar por las localidades evacuadas, pero temen incendios. La erupción se produjo en una zona despoblada de la isla con 80.000 habitantes. La Palma es una de las 7 islas del turístico archipiélago de las Canarias, situado cerca de las costas del noroeste de África. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decidió viajar a la zona tras el inicio de la erupción y tuvo que aplazar su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. Más de 200 integrantes de las fuerzas de seguridad se desplazaron a la zona en helicóptero y el ejército también fue movilizado para hacer frente al incidente. El Cumbre Vieja se encontraba bajo un elevado nivel de alerta. Desde el sábado se registraron varios miles de sismos de baja intensidad, de hasta un nivel de 4 en la zona del volcán. En el interior del coloso también se produjeron movimientos de millones de metros cúbicos de magma y el suelo se elevó unos 10 centímetros en la zona del Cumbre Vieja. La última erupción de este volcán fue en 1971. Y un estudiante mató a al menos 6 personas en un tiroteo el lunes en un campus universitario de Perm, en las Urales, antes de ser herido y detenido, informó el Comité de Investigación ruso. Conmoción en Rusia. Un estudiante abrió fuego el lunes en un campus universitario de Perm en los Urales, matando a al menos 6 personas. Según el servicio de prensa de la universidad, el atacante, cuya identidad fue establecida pero no desvelada, entró en el campus sobre las 11 horas locales. El Comité de Investigación ruso informó que el autor resultó herido durante su detención, dado que oponía resistencia, pero en un primer momento evitó dar datos sobre el móvil del tiroteo. El equipo de investigación está recolectando materiales de referencia sobre el sospechoso. Se estableció que el detenido compró en mayo el rifle de caza de Animal Lisa que utilizó. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad, citado por las agencias de noticias locales, una veintena de personas resultaron heridas, en su mayoría por disparos. Los tiroteos en escuelas o universidades eran raros en Rusia, donde el control de armas era estricto, pero son más frecuentes en los últimos años. Esto llevó a las autoridades a revisar la normativa respecto a la autorización para portar armas. Y el gobierno de Australia rechazó el domingo las acusaciones de Francia de que mintió sobre sus planes de cancelar un contrato de compra de submarinos franceses en favor de navíos estadounidenses, una disputa de la que hablarán el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo francés Emmanuel Macron en los próximos días. El gobierno de Australia rechazó el domingo las acusaciones de Francia de que mintió sobre sus planes de cancelar un contrato de compra de submarinos franceses en favor de navíos estadounidenses. Estados Unidos, Australia y el Reino Unido anunciaron el miércoles una asociación estratégica para contrarrestar a China, llamada AUKUS, que incluye el suministro de submarinos estadounidenses de propulsión nuclear a autoridades australianas, lo que dejó fuera de juego a los franceses.
El gobierno de Francia afirmó que el presidente Emmanuel Macron pedirá a su par estadounidense Joe Biden una aclaración y explicaciones sobre lo que parece ser una importante ruptura de confianza. Francia está furiosa por la decisión de Australia de retirarse de un acuerdo de $50.000 millones de compra de submarinos franceses en favor de buques estadounidenses. París llamó el viernes a consultas a los embajadores de Estados Unidos y Australia, a quienes acusó de mentir sobre la ruptura del contrato, una decisión sin precedentes entre aliados. Y cerramos este bloque de información internacional con las imágenes de los Emmys de este domingo. Y es que la serie The Crown arrasó con los premios dramáticos y Gambito de Dama se alzó como la mejor miniserie en una noche que se convirtió en histórica para Netflix. And the Emmy goes to The Crown. Una noche histórica para Netflix en los Emmy. The Crown, la saga del gigante del streaming sobre la realeza británica, se llevó el domingo 11 premios en las categorías de serie dramática. Josh O'Connor se llevó el galardón a Mejor Actor Dramático por su papel como el Príncipe Carlos, y Olivia Colman ganó la estatuilla a Mejor Actriz Dramática por su interpretación de la Reina Isabel II. Voy a ser muy rápida porque estoy lagrimeando mucho. Ojalá mi papá estuviera aquí para ver esto. Perdí a mi papá por el coronavirus y le hubiera encantado todo esto. The Queen's Gambit. Por su parte, Gambito de Dama se alzó como la mejor miniserie. La historia, protagonizada por Anya Taylor-Joy, impulsó la venta de tableros de ajedrez en el mundo entero desde que fue lanzada el año pasado. Desde personas de 80 años que decían que veían mucho el programa hasta adolescentes que decían que iban a jugar al ajedrez con un chico atractivo después de la escuela. Fue bastante espectacular. El premio a la mejor actriz de miniserie fue para Kate Winslet por su drama Mare of Easttown, mientras que Ewan McGregor ganó el galardón al mejor actor de miniserie por su papel en Halston. Otra serie que brilló fue Ted Lasso, el éxito de Apple TV Plus, al conquistar múltiples premios de comedia. Una reducida audiencia de estrellas acudió a la primera gala presencial en 2 años de estos premios, los Oscar de la televisión, que se celebraron en un auditorio parcialmente abierto debido a la pandemia. Y hacemos nuevamente una pausa, pero le adelantamos que Kenny Cunningham se metió en la historia del fútbol costarricense al anotar el sábado el gol 40.000 del campeonato nacional desde 1921. Esta información la traerá nuestro compañero de deportes, Kenny Meléndez. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. ¿Liofilización? Entonces podríamos usar esa tecnología. Y probar con varios ingredientes diferentes. La sopa está deliciosa. ¡Qué alegría! ¿Y cómo lo van a cerrar? Despierta. Bien, despierta. ¿Qué pasa? Los vasos de Estados Unidos no huelen mal. Vamos a descubrir por qué. Barriga llena. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. En 13. Costa Rica Televisión. Yo tengo una enfermedad crónica y prefiero estar bien en mi casa que en una sala de emergencias. Por eso me mantengo bien. Tomo mi tratamiento completo. Voy a mis citas médicas y estoy atenta a mis síntomas. Si usted también tiene una enfermedad crónica, cuídese. El uso adecuado de los servicios de emergencias nos beneficia a todos. Aquí puede pagar sus tarjetas de crédito del Banco Popular. Buen punto. Acérquese a su banco en un punto BP, en donde también podrá realizar depósitos y pagar sus préstamos del Banco Popular. Ingrese a www.bancopopular.fi.cr para conocer su punto BP más cercano. Banco Popular. En Costa Rica Regional, toda la información de las provincias y cantones de nuestro país. Todos los días a la 1 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este repaso de lo más importante de la información deportiva.
Kenny Cunningham se metió en una selecta lista de anotadores históricos del fútbol nacional. El jicaraleño consiguió el gol 40.000 desde 1921 en la primera división. Este gol quedará para siempre en los libros de historia del fútbol nacional. El segundo tanto de Jicaral ante Pérez Celedón el sábado anterior significó el número 40.000 del campeonato costarricense desde 1921. El autor de la obra se llama Kenny Cunningham, quien supo horas después de su anotación lo que había conseguido. Al finalizar el partido no me di cuenta, fue como 2 horas después que una amistad me mandó una foto en que había metido ese gol, pero lo que teníamos presente era que teníamos que ganar el día de ayer. Pero contento también por entrar en esa lista de selecta de jugadores que quedan en la historia del fútbol de Costa Rica. Es muy gratificante para uno, y ver esa lista lo orgullece uno más de entrar en esos selectos de jugadores top que están y que han marcado el fútbol de Costa Rica. El promedio de goles por juego desde 1921, es decir, en 100 años de fútbol federado, es de 2.83, merced a 14.114 juegos disputados y ahora 40.012 conquistas, luego de disputada toda la fecha 12. El repaso histórico es el siguiente. En 1921, Rafael Ángel El Macho Madrigal anotó el primer gol de la historia del fútbol costarricense, en la victoria de la Libertad 1-0 sobre Gimnástica Limonense. En 1932, Cito Mondragón anotó el gol número 1000 entre el equipo de Buenos Aires y el Hispano Atlético. El Liberto Eduardo Rojas anotó el 5000 al Saprissa en 1951. Para 1968, el encargado del gol 10.000 fue el manudo Errol Daniels en la victoria sobre el Deportivo México. En 1979 llegó Howard Rupert con el gol 15.000 a favor del equipo de Limón en la victoria sobre el Herediano. Para 1992, Wilfrido Anglin Freeman, también de Limón, venció la portería de Carmelita con el gol 20.000. En 1999, el autor del gol 25.000 fue Roberto Aguán del Punta Arenas Fútbol Club, cuando su equipo ganó ante Santos en 1999. Para el año 2007, Randy Araya de Santa Cruceña logró el gol 30.000 ante San Carlos, mientras que en el 2015 Javier Loaiza del Santos había logrado el 35.000 ante el Club Sport Uruguay de Coronado. Ahora se une en el 2021 el gol de Kenny Cunningham, que significa el 40.000 en la historia del fútbol tico, en la victoria de Jicaral 3-0 ante Pérez Celedón. Alajuelense será el encargado de abrir el telón para los clubes ticos este martes en la Liga CONCACAF. Los manudos llegan al duelo ante el Guastatoya en medio de un complejo momento en el certamen nacional. En la fase clasificatoria, y ahora acompañarán a los manudos y al Saprissa en el reto de estar por quinta vez consecutiva en la final de este certamen y por cuarta ocasión alzarse con el cetro ya conseguido por florenses, manudos y morados. Guastatoya de Guatemala será el rival erizo en un duelo que será primerizo. Nunca antes, ni en choques oficiales ni amistosos, disputaron un solo partido. Hemos visto algunos videos, por ahí tenemos algunos detalles que analizar, todavía quedan algunos días y creo que con el paso del tiempo vamos a ir tratando de afinarlos y tratar de estar lo mejor preparado para cuando llegue el encuentro. Alajuelense no llega en el mejor momento de la competencia, es sexto en el torneo nacional. El choque entre los chapines será este martes, mientras que Santos y Saprissa jugarán el jueves contra Plaza Amador de Panamá y Santa Lucía de Guatemala, respectivamente. La selección femenina sub-20 perdió su segundo juego ante su similar de España ayer domingo. Las ticas cayeron derrotadas 4-0 en el Estadio Nacional. Las nacionales lograron mantener el arco en cero durante el primer tiempo en una buena actuación de la zona defensiva, pero en los segundos 45 minutos, tras algunos cambios en el cuadro ibérico, la ofensiva se volvió más intensa y cayeron los goles. Para el cuerpo técnico nacional y las jugadoras, son encuentros que sirven para medir el nivel en el que se encuentran las costarricenses, que actualmente es muy distante en comparación con España, ya que fueron campeonas en el Mundial Sub-20 en el 2018. Además, en ese país cuentan con una liga profesional de fútbol femenino y las canteras o bases de los clubes están muy bien estructuradas y son adecuadas, lo que impacta en el nivel de sus selecciones en general. Estos partidos amistosos son parte de los fogueos de esta selección con miras al mundial de esa categoría que albergará Costa Rica en agosto del 2022.
Era un rival bastante difícil. Nosotros llevamos 1 año y medio también de no tener fogueos. Nos tocó acá, en el Nacional, es de las primeras veces que jugamos la mayoría acá. Entonces yo creo que también nos hace falta ese tipo de fogueos. Yo creo que fue bueno que nos pasara ahorita y no en un mundial, ¿verdad? Entonces yo creo que ojalá más adelante podamos tener la posibilidad de tener rivales como ellas. Y también, yo creo que nos ganó un poquito las ansias y me incluyo. Yo creo que por ahí también a veces nos faltó paciencia. Planteamos el partido un poquito diferente. La parte táctica, la estrategia, tratamos de aplicarla un poquito a lo que nos mostró España el partido anterior, y creo que parte del primer tiempo y unos 15 minutos del segundo, el equipo obviamente ya en la parte física, donde ellos están superior a nosotros, ya empieza a hacer diferencia y ya empezamos a hacer los cambios, y ahí fue donde empezamos a regalar cositas, pero igual yo creo que como lo dije la vez pasada, es meramente aprendizaje. Pelé fue ingresado nuevamente a la clínica tras su operación de columna. El considerado mejor jugador del fútbol de todos los tiempos se recupera lentamente. El Rey Pelé, que se recupera de una cirugía de colon, regresó brevemente a cuidados intensivos el viernes. El Hospital de Sao Paulo, donde está ingresado, informó que tras una breve inestabilidad respiratoria, ahora se encuentra estable. Pelé, de 80 años, presentó una breve inestabilidad respiratoria en la madrugada del 17 de septiembre y como medida preventiva fue transferido a la unidad de terapia intensiva. Tras la estabilización del cuadro, el exfutbolista pasó a cuidados semi-intensivos, según informó el Hospital Albert Einstein. Poco después, Pelé publicó un mensaje en redes sociales y dijo: "Hoy recibí visitas de familiares y sigo sonriendo todos los días". La leyenda del fútbol había salido de la unidad de terapia intensiva el pasado martes, tras ingresar el 4 de septiembre, cuando le operaron un tumor sospechoso en el colon detectado durante unos chequeos rutinarios. Desgraciadamente, malas noticias para el fútbol femenino con lo que pasó con la selección, y también en el fútbol sala, la selección de Costa Rica quedó eliminada hoy del mundial que se disputaba en Lituania. Costa Rica estaba a la espera de lo que sucedía en el grupo E y el F, buscando clasificar como tercer lugar, pero tanto Serbia como Paraguay ganaron y dejaron a Costa Rica fuera del sueño de seguir avanzando en esta Copa del Mundo de futsal. Seguimos quedando cortos en fútbol, Kenneth. En fútbol sala, fútbol masculino, fútbol femenino, torneos, campeonatos de fútbol, de clubes también. Creo que el fútbol costarricense está pasando un mal momento desde hace ya un buen tiempo. Una mala racha, por eso hay que volver a mirar a otros deportes también. Exactamente, completamente, y también el fútbol reestructurar, que es lo que hace falta. Y por cierto, Pelé está, pero como si tuviera 60 años, está ese hombre... Eso pareciera, espíritu. Pero ya la segunda vez en un mes que está ingresado en el hospital, entonces es un tema que hay que darle seguimiento a ver qué pasa con esta figura del fútbol. Listo, muchísimas gracias, Kenneth. Con mucho gusto. Feliz tarde. Y antes de irnos, le hablamos de la serpiente cascabel, que es nuestra invitada de hoy en nuestra sección Animales en Libertad. Este reptil se encuentra desde Canadá hasta Argentina y puede vivir en llanuras, desiertos y hábitats de montaña. Bueno, mañana o en nuestro noticiero estelar le traeremos la información de la serpiente cascabel para que no se las pierda en nuestras próximas ediciones. Y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos a las 7 de la noche con estas y otras informaciones para que no se pierda detalle, por supuesto, en nuestras redes sociales. Que tengan una linda tarde y un feliz lunes. Hasta luego. A continuación, Costa Rica Noticias Regional.